¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a Desde el Backfield, soy Alfonso Miranda. Voy a estar hablando de fútbol americano con ustedes como cada semana, pero esta semana es especial porque ya el día domingo, el 8 de febrero, se termina la temporada 2025-2026 con el Super Bowl. Los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Halcones Marinos se van a medir una vez más en el gran juego. Y bueno, vamos a estar hablando de detalles generales acerca del Super Bowl, cómo es que nace, cómo es que funciona, etcétera. Hablaremos de ello más adelante en este episodio. Antes, ¿qué les parece si hablamos de lo que pasó en la semana? Mike LaFleur es el nuevo entrenador en jefe de los Cardenales de Arizona, este que fuera coordinador ofensivo desde 2023 en el equipo de Sean McVay con los Carneros. Ha hecho un gran trabajo, sin duda, era uno de los coaches jóvenes que llamaban la atención para las organizaciones que se habían quedado sin entrenador en jefe. Bueno, pues llega a Arizona. Interesante este movimiento porque Arizona estuvo con Jonathan Gannon, que ahora es el coordinador defensivo de los Empacadores, y no les fue muy bien. El problema no tanto es el mariscal, me parece que va más por por la organización del equipo, pero esperemos que tenga una pues buena temporada, una buena estadía en Arizona y que los Cardenales pues vuelvan a competir porque en realidad en su división fueron los únicos que pues anduvieron de capa caída, ¿no? Y otro coach que llega a nuevo equipo es Raheem Morris, lo recordamos como el entrenador en jefe de los Halcones de Atlanta estas últimas dos temporadas. Bueno, ahora es el coordinador defensivo de los 49 de San Francisco, que se estuvieron moviendo para buscar cubrir la salida de Robert Saleh, que como sabemos es el nuevo head coach de los Titanes de Tennessee. Así que bueno, Raheem Morris es el que va a sustituir esa vacante que dejó Robert Saleh. Y por ahí hay rumores, obviamente esto no se puede oficializar hasta que pues termine el Super Bowl, porque el coach implicado es entrenador del equipo de los Halcones Marinos. Pero bueno, dicen que los Raiders van a hacerse de los servicios de Clint Kubiak, el coordinador ofensivo de los Seattle Seahawks, como entrenador en jefe. Vamos a ver qué resulta. No es una mala idea, tomando en cuenta que los Raiders muy probablemente tomarán a Fernando Mendoza como la primera pick global del draft. Bueno, y también esta semana, el martes, el día 3 de febrero, se llevaron a cabo los Pro Bowl Games. Hablamos de ellos escuetamente en el episodio de la semana anterior y también subimos un TikTok por ahí con información de las actividades en las que iban a participar, pues, los jugadores, que eran bastantes, ¿no? Sabemos la de mariscal de campo, la de los pateadores, la de los linieros y el partido de flag football, que es el que más llama la atención. Y bueno, el jugador más valioso fue George Pickens en el lado ofensivo por la conferencia nacional. Y por el lado defensivo, el MVP fue Antoine Winfield Jr., el jugador de los Bucaneros de Tampa Bay. La conferencia nacional ganó 66-52. Es la cuarta ocasión consecutiva que ganan el partido, pues el Pro Bowl, por así decirlo. Ya no es el Pro Bowl porque ya no juegan equipados, pero es la cuarta ocasión consecutiva que la nacional se lleva la victoria. Y bueno, pues ya tiene, sí se puede decir, una paternidad, ¿no? Por ahí sobre la conferencia americana. Pero así fue el partido de flag football. Pues, no sé qué tan llamativo sea para mucha gente. De por sí el Pro Bowl no lo era tanto. Pero a mí me parece pues, que es entretenido, ¿no? Te distraes un rato con actividades que no ves que realicen siempre. Así que bueno, eso fue lo que sucedió el día martes. Y bueno, dicho esto, amigos, vámonos directo a lo que nos trajo este episodio, el Super Bowl, porque ya el día 8 de febrero se lleva a cabo la edición 60 del Gran Juego, partido entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Halcones Marinos, que vamos a decirlo también, no eran equipos favoritos para llegar a estas instancias. Los Patriotas incluso tenían una probabilidad de llegar de 1.6%, o sea, le daban nada porque tuvieron una campaña malísima de 4-13 el año anterior, así que bueno, los Patriotas pues hicieron la chica y los Halcones Marinos que digamos que no jugaron mal el año pasado, pues tampoco eran como que muy beneficiados con las probabilidades, así que bueno, es un Super Bowl tal vez poco pensado para mucha gente, expertos, analistas y obviamente casas de apuestas que ahora están metidas en todo. Y bueno, ¿cómo es que nace el Super Bowl, no? Porque pues Super Bowl, Super Tazón, y todos lo entendemos como que pues sí, los colegiales son el Pitch Bowl, el Cotton Bowl, y bueno, el de la NFL pues tiene que ser el Super Bowl, ¿no? El Super Tazón. Pero no necesariamente era así, porque al principio, por ahí de los años 1960, había dos ligas, no era una liga con dos conferencias, eran dos ligas, la NFL, la National Football League, y la American Football League, que tenían pues digamos, una disputa ahí por ver quién tenía más audiencia, mejores jugadores y demás. Entonces competían entre sí y llegaron a un acuerdo de que sus respectivos campeones se enfrentaran en el juego final para decidir al campeón del mundo. Entonces,
Los que llegaban eran los campeones de la NFL y de la AFL, disputaban un juego y ese era el campeón del mundo, ¿no? Incluso el primer juego se lleva a cabo en 1967 y no se llamaba Super Bowl, se llamaba el AFL y NFL World Championship Game, o sea, el juego del campeonato del mundo entre la AFL y la NFL, ¿no? Este primer juego fue entre los empacadores de Green Bay, que eran los representantes de la National Football League, y los jefes de Kansas City, que eran los representantes, los campeones de la American Football League. Lo ganaron los empacadores. Ese fue, digamos, el primer acercamiento a lo que es ahora el Super Bowl. El segundo año, bueno, pues se mantuvo el mismo nombre para el año del 68. Para el año 69, entonces ya se utiliza por primera vez el nombre Super Bowl y es el Super Bowl 3. Ese partido lo jugaron los Potros de Baltimore, que eran los representantes, los campeones de la NFL, y los New York Jets, que eran los campeones de la AFL, y en ese juego resulta el jugador más valioso, Joe Namath, la leyenda de los Jets de Nueva York. Pero ¿cómo es que se empieza a llamar Super Bowl si ya dijimos que tenía el nombre de AFL NFL World Championship Game? Bueno, Lamar Hunt era el dueño de los Jefes de Kansas City y en aquellas épocas vio a sus hijos jugar con una pelota que se llamaba Super Bowl, la super pelota. Entonces a él le gustó el nombre, pero pues no le podía poner ese. Entonces hace alusión a la palabra bowl, que se usaba mucho en los partidos colegiales, como lo seguimos viendo hasta la fecha, y que esa palabra lo toman los colegiales de la forma que tienen los estadios, ¿no? Que es así como un tazón, como un contenedor. Entonces ellos la usan para hacer referencia a la forma de los estadios y Lamar Hunt la toma para pues hacer referencia al fútbol americano colegial con el Super, que hace alusión a las mejores ligas del país. Entonces, Super Bowl, así es como nace, y hasta 1969 se utiliza por primera vez como Super Bowl 3, que ya lo mencionamos. En 1970 se fusionan ambas ligas y el Super Bowl pues es el partido final entre campeones de conferencias. Ahora es la Conferencia Nacional, la NFC, y la Conferencia Americana, la AFC. Entonces los campeones de cada conferencia se enfrentan y es el Super Bowl. Y ustedes me preguntarán, oye Alfonso, ¿pero por qué Super Bowl y vienen los números romanos, no? Es una buena pregunta y es porque las temporadas de la NFL se juegan entre 2 años calendario. Es decir, comenzamos esta temporada en 2025 y la estamos terminando en 2026. Así que pues no pueden poner el año donde se comienza la temporada porque pues irían como que un año atrás, ¿no? Termina un año adelante. Entonces le ponen números romanos, excepto a la edición 50, que fue conmemorativa, porque pues eran 50 años de jugar el Super Bowl. Así que esa sí tenía números arábigos. El trofeo, bueno, esta la deben saber mucho, se llama Vince Lombardi, en honor al mítico entrenador de los empacadores de Green Bay, que fue el que ganó los 2 primeros supertazones. Así que Vince Lombardi es por ello. Y ahora vámonos a cosas más recientes. ¿Cuál fue el Super Bowl más visto? Pues fue el Super Bowl 59, el del año pasado, entre las Águilas de Filadelfia y los Jefes de Kansas City, que alcanzaron una audiencia promedio de 127 millones de espectadores. 127.7 para ser precisos, millones de espectadores. También fue el show del medio tiempo más visto, este donde estuvo Kendrick Lamar. Y bueno, hay varios, digamos, el más visto fue el del año pasado, el segundo más visto fue el del año antepasado, y así, y el cuarto más visto fue el Super Bowl 49, que fue en 2015, entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Halcones Marinos, con 114.4 millones de espectadores. Este enfrentamiento se va a volver a dar este fin de semana, el domingo, y bueno, es muy interesante porque más allá de lo que haya pasado, de que si tenía que correr Marshawn Lynch y le lanzaron un pase y lo interceptó Malcolm Butler y ganó Nueva Inglaterra, este año la historia es distinta. Halcones Marinos parte como amplio favorito porque tiene un equipo pues muy poderoso en corredores, receptores y demás. Y los Patriotas tienen una defensa pues muy constante y con Drake May tienen una esperanza a los Patriotas. Les dan 30 y tantos % de probabilidades de ganar, pero bueno, mientras haya una luz de esperanza, pues cualquiera se puede llevar el Super Bowl. Y bueno amigos, dicho lo anterior, espero que hayan aprendido algo acerca del superjuego. Y bueno, también los invito a que se suscriban a este canal, que activen la campanita para que vean cuando hay video nuevo y que se animen a comentarnos, dejarnos sugerencias, preguntas y demás. Nosotros las estaremos atendiendo. Sin más por ahora, cuídense mucho, disfruten el Super Bowl este domingo y nos estaremos viendo la siguiente semana desde el backfield.